Pues muy buenas, bienvenidos una vez más al programa de Luz a las Prisiones, el programa donde nos dedicamos a confesar y hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Queremos que conozcáis de buena o de primera línea qué hace el Señor hoy, qué hizo ayer y qué seguirá haciendo por la fe en Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. A través de su palabra somos ministrados y enseñados para que nuestra vida cambie totalmente y sea una vida llena de bendición. Ojo, no lleno no sin luchas, pero unas luchas en las que vamos a sentir el respaldo, la ayuda y la compañía del Señor. A veces parece que es un poco abstracto hablar del Señor y hablar de Dios, pero hoy quiero invitarte a que tú puedas confesar su nombre y decir que, Señor, te necesito. Si verdaderamente existes, Señor, necesito que te muestres a mi vida. Amén. Fíjate qué palabras tan sencillas son en las que hoy quiero invitarte a decir y a confesar por tu boca, en tu intimidad. No hace falta grandes escenarios, no hace falta que sea delante de personas, sino que tú puedas reconocerlo como, Señor, te necesito que llenes ese vacío que hay en mi vida, necesito que llenes mi vida, necesito sentir ese gozo, ese descanso que veo en otras personas. Y en el día de hoy tenemos a otro invitado que ya lo hemos tenido en otra ocasión, que es Alexander. Muy buenas, Alexander. Buenos días, Dani, buenos días para todos, que el Señor los bendiga. Pues sí, es un orgullo, un placer volver a estar de nuevo contigo, compartiendo un tiempo, apartándolo para las cosas de la obra de Dios y poder estar aquí edificándonos unos a otros y poder edificar a todos aquellos que nos escuchan por medio de la palabra. Amén, qué bueno. Alexander ya estuvo con nosotros, estuvo contándonos su testimonio en otro de los programas, los puede consultar en YouTube. Alexander, pues bueno, tuvo ahí una vida bastante ajetreada, llegó a ser casi futbolista profesional, militar en la policía colombiana. Policía Militar Colombiana. Al final, por circunstancias de su manera de vivir, decide salir del país, aterriza aquí en España y bueno, a través de muchas situaciones que ocurren en su vida, tiene un encuentro personal con el Señor, su vida es transformada. Amén. Y hoy en día trabaja con nosotros en el Ministerio de Prisiones. Va a predicar de la palabra de Dios a ese lugar y a esa gente que necesita en aquel espacio tan oscuro en muchas de las ocasiones una palabra de ánimo, una Amén. Palabra de vida y una palabra que transforme su corazón, Amén. que transforme su mente y que todo en torno a él cambie. Amén. Y bueno, sí que yo llevaba detrás de él ya algún tiempo, a ver si lo volvíamos a invitar, porque conociendo ya su testimonio sí que quiero que nos diga y que nos cuente cómo está viviendo las pruebas, que yo sé que últimamente han sido duras Sí. y muchas, Claro que sí. duras y muchas. Y para que veáis que no todo es un camino de rosas, sino que es difícil, hoy invito aquí a Alexander para que abiertamente nos cuente cómo está viviendo su fe dentro de la tribulación, su fe dentro de los problemas, su fe dentro de la enfermedad, para salir de ellos. Porque dice que el Señor no nos va a poner ninguna prueba que no podamos soportar. Que vaya más allá de lo que podamos soportar. Amén. Así Entonces, es. no sé, Alexander, cuéntanos un poco qué... Pues nada, Dani, pues acordámonos primero que todo que Pablo le dice a Bernabé que en la vida cristiana y en el Evangelio íbamos a tener no una tribulación, sino muchas tribulaciones para poder alcanzar a heredar el reino de Dios. Y cuando la palabra se establece de esa manera, tenemos que poner por obra nuestra fe. Tenemos que saber de que si está escrito, tanto lo bueno y lo malo, las promesas que están establecidas para nosotros, pues tenemos que vivir por fe, no por vista, por las situaciones en las que nos encontramos. Segunda de Corintios 5:7 nos lleva a ello y nos dice que podemos establecer una vida cristiana poniendo la mirada solo en Cristo, por fe, no por vista. Tenemos que vivir. Amén. Y cada día, desde que nos levantamos, tenemos oposición, porque el enemigo sabe que donde hay un propósito, siempre va a oponerse, siempre va a obstruir el camino donde nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero decimos que si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros?
y no poner la mirada en lo terrenal, siempre en lo que Dios quiere hacer y a dónde Él quiere llevarnos. Desde que nos levantamos, buscar la presencia de Dios, su intimidad, esas ganas de adherir nuestros pensamientos, nuestro dolor, nuestro sentimiento a Él, hace que podamos tener ese refrigerio, esa libertad de poder salir y afrontar las cosas que el mundo nos van a ofrecer, con los obstáculos que nos vamos a tropezar día a día, pero Dios nos fortalece para ello. En el Salmo dice que antes de que raye el alba, salir, buscar la presencia de Dios para que la contaminación que el mundo quiere penetrar en nosotros, haya una barrera donde pueda ser obstruido todo lo que el enemigo quiere darnos en contra de la voluntad de Dios. Y cuando llevamos su presencia desde temprano, ya Dios nos hace ser mansos, humildes, poder fluir conforme Cristo podía responder, hacer, y nuestros sentimientos tenemos que basarlos a un nivel espiritual, no carnal. Lo que queremos oír, escuchar, ver, opinar, y ya el Señor obra en medio de todo ello. Yo te digo, Dani, que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque has dicho que las cosas del mundo, y cuando hay veces que cuando hablamos con este lenguaje, hay personas que a lo mejor no nos llegan a enganchar, no llegamos a que nos entiendan. Y cuando hablamos de las cosas del mundo, hablamos de cosas que aparentemente son buenas, pero que al final su final no es un final agradable. Hoy en día hay desórdenes que podemos ver a través de la palabra, que podemos ver que algo está ocurriendo que no es conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. Dice que el Señor quiere bendecirnos, ¿verdad? Amén. Claro Dice que el sí. Señor quiere que vivamos con gozo. Dice que el Señor que está deseoso de darnos aquellas cosas que verdaderamente necesitamos, Amén. siempre y cuando son para un propósito que Él ha establecido en nuestra vida. Correcto. ¿Verdad? Pero el mundo muchas veces te da fugas a las situaciones, ¿no? Podemos ver películas donde tenemos, por ejemplo, imágenes de sexo continua y aparentemente parece algo normal, pero por ejemplo el sexo, el Señor lo estableció para que estuviera dentro del matrimonio. Amén. Claro que sí. Entonces parece que es algo como que es que no tiene mucho, para el mundo no tiene, digamos, mucha importancia, ¿verdad? Pero para los que hemos conocido de sentirnos limpios, eso es tóxico muchas veces, porque nos trae a llevar algunos deseos que no están dentro de nuestro matrimonio, están fuera del matrimonio y nos llevan a alejarnos de nuestra pareja. Y no solamente, por ejemplo, hablo de uno de los temas, sí, claro. Por hablar y profundizar un poco y para que la gente nos pueda entender. Parece que el enemigo está deseoso, por ejemplo, en este caso, de destrozar la familia, de que no exista ese núcleo es familiar. El tesoro más grande que Dios nos ha dado y es donde Él va primero a tomar ese lugar, porque si de ahí no hay una edificación, pues nuestra vida no va a llegar a profundizar donde Dios quiere. Hay que establecer primero esa base, esa raíz que es la familia, donde Dios nos delega todo eso. Y debido a lo que tú dices, que el sexo no está establecido fuera de lo que el mundo lo ve, fuera de algo normal para ellos, pues muchas veces tenemos pensamientos inadecuados que llegan a turbar nuestra mente y a veces no lo vemos como pecado, pero es un pecado insignificante ante los ojos de Dios, porque Dios dice que todo es pecado de lo que a Él no le agrada, y lo que vaya fuera de su voluntad. Y muchas veces menospreciamos ese tipo de pecados. Por eso cuando David dice que, Señor, escudriña mi corazón, en la intimidad, mira, quiero ser sincero contigo, a ver qué es lo que verdaderamente hay dentro de mí, que yo aún no haya entregado a ti, y tú no puedes obrar con esa profundidad en mí. Muchas veces nos examinamos cuando estamos pasando un periodo de diversas pruebas y decir, Señor, ¿será que hay algo en mí que todavía yo no te he entregado, que esté dentro de mí, que no he podido hallar y no sé, lo desconozco? Entonces es donde Él nos lleva a esa intimidad, a esa profundidad,
de quebrantar nuestro corazón, de humillarnos delante de Él, de decirle que no somos nada, dependemos solo de Él y estamos aquí para que Él obre. Y el Señor nos revela por medio de ello en la intimidad, si hay algo en nuestro interior, nos consuela por medio de la palabra, nos fortalece por medio de ella y reconocemos nuestro pecado, porque ese es el pecado del mundo ahora, que quiere las bendiciones de Dios, pero no reconocemos lo que vamos a hacer en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces queremos decirle, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Si yo te sirvo, yo hago esto para ti, yo vengo los domingos, me congrego, vivo en orden, pero muchas veces llevamos la palabra a todos los ejemplos básicos que están establecidos en la Biblia. Y el joven rico era uno de ellos, que él creía poder decirle al Señor, bueno, porque decirle que quieres que haga más para poder otorgar el reino de los cielos. Y dije, yo cumplo todo lo que está establecido. Entonces el Señor le dice algo muy importante y le dice, mira, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y cuando el Señor nos lleva a esa profundidad de decir, vende todo lo que tienes, no significa de que si tú tienes una propiedad, Dani, para los que nos están escuchando, dicen, no, es que en la iglesia nos piden todo para poder seguir al Señor. No quiero llevarlo a ese punto de vista, quiero llevarlo al punto de vista espiritual, donde Dios dice, vende todo lo que tienes, es negarnos a nuestros hobbies, negarnos a cosas que ocupan ese primer lugar en las cosas de Dios, porque Él dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y en ese se refiere el Señor de que hay cosas que aún nos aferramos como materialismo, hobbies, la misma familia ocupa un lugar donde puede apartarnos de la voluntad de Dios, y si verdaderamente somos aquellos que Dios escogió para heredar un reino, para hacer su voluntad, para impartir las buenas nuevas aquí en la tierra, pues tenemos que ser tratados, moldeados, probados, porque hay una palabra que Dios me la pone, y está en Deuteronomio 8:2, que dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Cuando el Señor nos procesa por largo tiempo, dice que va a ser la prueba temporal, no es para siempre, pero Él lo hace con un propósito, y es de limpiar y en nosotros observar si en ese tiempo de prueba, en esos 40 años que el pueblo de Israel fue sacado de la cautividad, pasó por el desierto, porque el que viene al Señor no solo va a recibir bendición, el Señor va a permitir el desierto, y el desierto es necesario, porque si no, nosotros no vamos a aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, y Dios no va a ver lo que hay dentro de nosotros para poder ser puros, limpios y usados por Él. Cuando retenemos algo, el joven rico quiso retener sus riquezas, quiso no despojarse de ellas. Mucha gente que nos está escuchando, les gusta la fiesta, les gusta salir de diversión, les gusta actividades como la pesca, como el ciclismo, y yo no digo que esté malo, está bien, pero todo en un orden establecido por Dios. Entonces muchas veces le damos privilegio a esas cosas antes que a las cosas de Dios. El Señor en el Evangelio nos permite disfrutar de todo ese tipo de cosas, pero todo en un orden. Y muchas veces nos salimos de ese orden y no, yo no voy a dejar mi deporte, yo no voy a dejar de tomarme una cervecita con mis amigos. Entonces nos negamos, y a eso se refiere el Señor cuando le dice al joven rico que se negara y que vendiera todo lo que tuvieras. Es eso lo que tenemos que entregarle a Él. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta de que Él a nosotros nos escogió con un propósito. Y el propósito es de que vivamos apartados en santidad para hacer su voluntad. Y cuando vivimos apartados en santidad es para vivir para las cosas del reino, para ser embajadores del reino, para tener una identidad verdadera, no para aparentar de ser un cristiano y que vamos a una iglesia y que confiamos en Dios, pero Dios te está usando a ti, a mí, en una prisión para ir y llevar unas buenas nuevas a personas que están mentalmente, digámoslo, el enemigo obstruyendo sus pensamientos, y nosotros tenemos que estar preparados
por parte de Dios para poder llevar una palabra a ellos. O sea, Dios tiene que probarnos a nosotros primero en ciertas cosas para que nosotros podamos ir con esa plena seguridad de que lo que estamos hablando viene de Dios, porque Dios nos procesa primero a nosotros para impartirlo. ¿Qué pruebas, Alexander, has pasado? Yo sé que ha habido en estos últimos meses, personalmente tú has pasado pruebas. Claro. Y me gustaría que las compartieras con nosotros y cómo has vivido la fe agarrándote a ella. Pues mira, Dani, yo te digo una cosa. Cuando la palabra de Dios dice, si pones la mano en el arado, no mires atrás, porque no eres digno de heredar el reino de los cielos. Y cuando nos dice no mires atrás, es que muchas veces nos vienen pruebas de un pasado que ya está atrás totalmente. Pero al mirar atrás podemos vivir con raíces de amargura que pueden hacer daño en nuestro interior y no nos dejan fluir en un presente que es un regalo que Dios nos da todos los días para poder hacer su voluntad y vivir para Él. Él dice que no nos afanemos, que nuestra vida no sea afanosa por un mañana que a lo mejor hoy viene el Señor y partimos con Él, que vivamos día a día. Entonces, cuando me vienen pruebas de esa índole, esta semana recibí ciertas notificaciones de que de mi pasado, que no son cosas malas que yo haya hecho, aunque estuviera en el mundo, sino que lo he hecho de buena voluntad por ayudar a personas, y entonces me vienen ciertas cosas donde me notifican una cosa u otra, personas que han querido hacerme mal por medio de yo hacerles un favor, dejarme situaciones pendientes de pago para yo cumplir Entonces todo eso me satura en un momento dado de que me llega a mi mente y digo, Señor, ¿y esto a qué viene ahora, en este tiempo, cuando yo verdaderamente tú ya me has hecho un hombre de Dios, digámoslo entre comillas, no para malo, ni porque lo dudo, sino porque para ser un hombre de Dios hay que estar muy puro y muy limpio de verdad para decir eso, que somos hombres de Dios. Pero anhelamos ser esos hombres de Dios con profundidad, con limpieza, y yo quiero serlo. Entonces, cuando uno dispone su corazón a servir... Pero fíjate, me habla de cosas del pasado. Todo y además, del pasado. la palabra también es fiel, ¿no? Y dice que aquello que sembremos lo vamos a recoger. Amén. ¿Verdad? Amén. Y a veces Correcto. no es agradable, no es agradable cuando te viene algo del pasado, pero hay dos formas de asumir esa responsabilidad o asumir esas situaciones. Una como un hijo de Dios, que quiero conocer cómo la estás asumiendo tú, y otra como la gente del mundo, ¿no? Una mintiendo, eludiendo y otra afrontando, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué lucha estás teniendo tú interna, porque no me cabe duda de que, claro, son cosas que algunas incluso serán injustas, sí, otras tú las pusiste de buena voluntad y no has recibido lo que supuestamente esperabas. Y cuando te vienen esas pruebas, después de estar con el Señor, de estar andando, de que tu familia sea restaurada, y te vienen esas cosas del pasado, ¿verdad? Es duro, ¿no? Es durísimo, pero mira lo que tú dices, Dani, que son cosas del pasado, sí. ¿Y cómo afrontamos el pasado? Conforme a la palabra, Dios nos dice que nosotros no podemos ser fiador de nadie, la misma palabra nos lo establece, pero si lo fuimos en un momento dado donde no conocíamos del Evangelio, Dios ahora dice que las consecuencias se tienen que pagar tarde que temprano, y entonces Él ahora nos confronta a mirar desde un punto de vista lo que nos está pasando para que no volvamos a reincidir en la falta. Pero yo digo, ¿y a qué viene esto? Pero cuando tenemos bastante conocimiento de la palabra, tenemos que apropiárnosla. Por eso Él nos dice que no dejes, en Josué 1:8 al 9 dice, medita todos los días en ese libro de la ley. Dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos apropiamos eso, meditamos en eso, y la palabra nos consuela para cada tipo de problema. Entonces, y descanso. Eso es verdad, porque la paz que Dios da es increíble por medio de tu palabra, de la palabra de Dios a nosotros, y recibe uno ese consuelo como decir, Señor, y es verdad, si es que yo no estoy haciendo nada malo, no he hecho nada malo, simplemente son cosas que el enemigo quiere levantar
como tú dices, se mete en la familia porque puede turbar a la esposa, viene La economía. la economía la hace deficiente totalmente porque viene un momento dado de que, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, de tener, yo en mi pasado tuve mucho, pero lo tuve, como decimos en Mateo 7, 24 al 27, que aquel hombre insensato que edifica la casa en la arena, es un hombre que no tiene conocimiento ninguno porque cuando viene la tormenta, la tribulación, que son los problemas, que son todo lo que el mundo nos puede afligir, todo es desechado y derribado, pero eso lo entendemos porque somos del mundo y vivimos en el mundo y queremos conseguir, hacer y tener. Pero cuando dice que un hombre prudente es el que edifica la casa en la roca representa a Cristo Jesús en nosotros y aunque el crecimiento no lo veamos como en el mundo, que queremos tener mucho y de un momento dado tener dinero, coche, casa, pero Dios te va a dar conforme a lo que tú puedes recibir y que Él vea que tú estés capacitado para tenerlo. Tú puedes pedirle a Dios lo que quiera, pero Él dice, no estás preparado para tener esto. Tú no le puedes dar a tu hijo, Dani, con 10 años una motocicleta porque él te lo pide, papá, yo quiero, y por mucho que lo ames, no se lo vas a dar. Muchas veces le pedimos cosas a Dios que no están en su entorno todavía, porque dice, tú no estás capacitado para ayudarte a esto. Nuestra mala administración, de ser diligentes a la hora de distribuir todo lo que Dios nos da. Cuando Dios ve que oramos sobre la sabiduría divina que viene de lo alto, Él nos va a dar cada día cosas para que nosotros seamos bendecidos y poder bendecir a otros. Pero muchas veces recibimos, nos apropiamos y dejamos que seamos nosotros. Y es donde entra la vanagloria para el hombre y no damos la gloria a Dios. Entonces Dios muchas veces tiene que humillarnos también, desechar para que vea que el crecimiento está en Él. Bueno, en Él, solo en Él. Qué bueno cuando el matrimonio, cuando la casa tiene ese afincamiento en la roca que es Cristo. Amén. Y ante esas situaciones de presión, nos unimos. Se une el matrimonio, Amén. se unen nuestros hijos en una misma oración. Así es. Y son conocedores de que el Señor va a estar con nosotros. Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él va a estar con nosotros. Mira, yo te quiero contar una experiencia que tuve. Nosotros, como matrimonio, hemos pasado por situaciones complicadas. De todas, hemos pasado por todas, desde no tener absolutamente nada de trabajo, con 4 meses sin trabajo, los dos, y el Señor siguió siendo fiel. Teníamos un niño entonces, y hubo algo que impactó mi vida, hubo algo que vapuleó mi vida, ¿no? Y sirvió para saber hasta qué punto, como matrimonio, estábamos afincados en Cristo Jesús. Amén. Yo recuerdo una mañana, yo me levanté pues cansado, apenas sin saber qué hacer, y recuerdo que mi esposa me cogió la mano y me dijo, Daniel, vamos a estar juntos hasta el final. Y aquello impactó de una manera terrible en mi vida, recordando la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica la casa. Amén. Mas la necia la destruye. Uh-huh. Cómo el Señor le da un don a la mujer dentro del hogar, importantísimo, claro que sí, para que sea ella la que edifique la casa, y juntos, afincados en la roca que es Cristo Jesús, podamos levantar nuestras oraciones de forma unánime diciéndole, Señor, en tus manos estamos, en ti estamos, en ti confiamos, en ti descansamos. Y eso no nos hace estar parados, ni estar acostados, ni estar viendo la tele. Así es. Esperar en el Señor es esperar esa palabra, así es, pero activamente. Así es. ¿Verdad? Tú mira, Dani, cuando Moisés recibe instrucciones del pueblo, de Dios para sacar al pueblo, el faraón se somete no a Moisés, sino al yo soy, que va en el nombre del yo soy, en el nombre de Dios, porque él no se sentía capacitado para ir ante el faraón y sacar al pueblo otra vez de esa esclavitud.
Y Él lo hace. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Que llegan al Mar Rojo y el pueblo ya empieza la queja y a decir, bueno, Moisés, nos has traído hasta aquí a morir. Muchas veces nos entregamos al Señor, obedecemos a Dios y vienen los problemas y las circunstancias y le decimos, bueno, Señor, me has traído hasta aquí otra vez para esto, para volver a empezar de nuevo. Queremos inculcarle a Dios cosas que no le pertenecen a Él. O sea, somos nosotros donde Él quiere probar nuestra fe realmente para saber si vamos a ser de aquellos que nos dejemos capacitar a donde Él quiere llevarnos, para examinar, para mirar. Y Él dice, tranquilo, confía en mí, pero en el problema grande, porque eso es un problema tipo Mar Rojo, es un problema grande, dice, estad quietos. Lo que tú acabas de decir, estad quietos, pero no en el sofá, no en la cama, no esperando que el Señor te solucione los problemas y tú ahí a la deriva, no. Estar quietos, pero clamad y orad a mí, pero estad quietos. Porque muchas veces en este tipo de problemas que yo estoy empezando a tener, a surgir, a levantarse, que el enemigo quiere montar oposición, yo no puedo ir a solucionar los problemas, aunque pueda económicamente pedir, prestar, dar, pagar, hacer. No, el Señor es un Dios que toma el control y nunca lo ha perdido, y Él dice, todo va en un orden establecido por mí. La palabra nos lleva a ese orden. Entonces Él dice, está quieto, porque yo ahora no puedo hacer nada, pero puedo clamar, puedo orar, puedo confiar en Él, puedo permanecer en su presencia, puedo deleitarme en Él en medio de mi sufrimiento, en medio de mi tristeza. Él me consuela, Él me fortalece. Dice, pero Él obra, porque cuando hay problema grande, hay botín grande. Y ese botín grande me refiero a que podemos recibir tantas cosas de Dios, porque Él dice que todo lo que viene del enemigo, Dios lo usa para algo bueno. Siempre lo va a proyectar a algo bueno. Cuando el enemigo quiere imponer la voluntad de Dios, podemos basarnos en una vida preciosa de Job, aunque Job también tuvo momentos donde quiso blasfemar de Dios, porque ya hay veces hay impotencia de no poder mantener, pero el Señor le revela de parte de Él y él adquiere entendimiento grande y sabiduría para poder permanecer en esa fe, en esa confianza. Y Dios luego lo bendice, le da todo lo que pierde, le da más familia, le da multiplicación de riquezas, de ganado, y encima le establece larga vida para que pueda disfrutar de lo que Dios le dio, no lo que tú buscaste. Muchas veces nuestra vida es temporal en la tierra y queremos disfrutar ya todo, de la noche a la mañana, aprovecharlo todo, pero Dios nos da conforme a su voluntad y en su tiempo, y lo que Él nos da, vivir disfrutando. Si hoy no tengo, pues Dios proveerá, y si mañana tengo mucho, bendeciremos a los que no tienen, porque en un momento que nosotros pasamos estas circunstancias, Dios nos examina para saber cómo vamos nosotros a impartir la palabra para consolar a otros en medio de ese tipo de problemas. Me llenas de vitaminas. Tú no puedes. Me llena de vitaminas. Dani, tú no puedes ir a aconsejar a alguien cuando tu vida no ha sido procesada por esos mismos niveles. Entonces digo que en esos problemas lo que tú dices, no te quedes quieto. O sea, quédate quieto, pero no en realidad quieto como te manda el Señor. Sin hacer nada. Exactamente. Entonces tenemos que levantarnos. Yo no tengo economía para solventar lo que me está viniendo, pero Dios dice, confía en mí, ora, clama. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Entonces todas esas promesas están aquí. Y si tú te levantas, esta es la riqueza que nosotros tenemos. No hay riqueza material, no hay riqueza que pueda solventar lo que Dios quiere darnos. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata, y nuestro tesoro no está en la tierra, está allí, y lo que hagamos para el Señor aquí se nos apunta allí arriba. ¿En qué estado? De que cuando tú vayas a rendir cuentas cara a cara con Él, a ti no te van a ver por los días que hiciste 20 programas, por el día que predicaste 50 veces en la prisión. Hace parte de la obra. Pero dice, ¿has tenido el corazón conforme al de mi hijo? ¿Has hecho semejante tu vida conforme a la de mi hijo? ¿Has hecho mi voluntad conforme a lo que yo he establecido? Hay personas que a veces no hacen mucho, pero lo poco que hacen, lo hacen con el corazón que a Dios le agrada. Entonces,
es eso lo que el Señor quiere, limpiar en nosotros toda la escoria que hay, para que seamos esas piedras finas que podamos lucir donde Él quiera ponernos, podamos ser esa luz del mundo, podamos ser esa sal de tierra donde Él quiere sazonar al mundo con un cristiano que testifique verdaderamente el Evangelio. Porque a mí me decían esta semana, hay una señora que cuida al casero donde yo vivo, ese hombre está mayor, y ella me llama y me dice, Alexander, tú tienes una forma de expresarte como diferente para ser extranjero, pero me ha dicho la hija de Antonio que tú llevas una iglesia evangélica. Y dije, no, María José, yo no llevo una iglesia, yo simplemente soy, porque ella es católica y no tengo nada contra ellos, Dios me perdone. Y entonces yo le digo, soy tipo monaguillo, yo soy del que ayudo al pastor, levanto las manos cuando haya que ir a hacer cosas para la iglesia, me gusta estar en las cosas del Señor. Entonces a ella se le queda algo imprentado de que escucha y me dice que por qué somos evangélicos. La palabra evangélica puede llevar a un nivel, a una persona, a engaño, a extorsión, de que quieren que vayan a Cristo para despojarlo de... Entonces yo le dije, mire, la palabra evangélico, cuando habla del cristiano evangélico, nos lleva a una profundidad de vivir el evangelio. Y el evangelio tú y yo lo conocemos, tanto en tu iglesia como en la iglesia nuestra, está establecido para todos. Hay una sola palabra, dice que las escrituras están dadas por Él, inspiradas por Él. O sea que todo lo que está establecido tú lo sabes, yo lo sé, pero lo que hacemos es vivirlo, ponerlo por obra, en obediencia, porque tú puedes conocer la palabra y a veces la palabra mata y todo lo que tú quieres saber, sí, eso lo sé, Dios me lo ha dicho, pero dispones tu vida a ser santo para Dios. Para hacer la voluntad de Dios, eso es lo que nos cuesta a nosotros para ello. Entonces muchas veces cuando hacemos la voluntad de Dios y somos probados, Dios nos consuela y estamos tranquilos. Y Él siempre va a añadir cosas, ángeles que pueden venir y manifestarse de alguna manera. Toma, viene de parte de Dios esto y gloria a Dios, Señor, bendito seas. En el tiempo adecuado tú, aunque esté probado, tú no me has desamparado. Tú sabes que tenía un restaurante, ahora lo tengo cerrado por motivo de fuerza mayor a nivel general, pero Dios abrió otra puerta. Ahora estoy trabajando en una empresa y le doy gracias a Dios. Y hace poco se me cumplía el contrato. Dios me dio la oportunidad de que me hicieran fijo en medio de un tiempo que no, Dios mío, ¿qué es esto? El conocimiento que hay que ejercer en la empresa también lleva de concentrarse para poder ir evolucionando en el puesto donde estoy. Pero Dios me ayuda, porque yo antes de entrar por esa puerta y al trabajo digo, Señor, yo soy tuyo, aquí estoy, y me toca a veces afrontar situaciones a nivel laboral donde tenemos que testificar del Señor, no con palabra, porque podemos conocer mucho de la palabra, pero son nuestros hechos delante de tus compañeros, de tus encargados, de tus jefes, de las injusticias como las que estoy viviendo ahora, pero Dios se apropia de todo eso porque descansamos en Él. Decimos, aquel que se humilla algún día será exaltado, el que quebranta mi corazón delante de mi presencia. Todas las lágrimas que uno derrame delante de Él no son lágrimas perdidas, en vano. Él siempre tiene algo para darnos ese gozo cuando sea el tiempo. Aunque no sea aquí, Dani. Ha sido un año complicado porque, duro. Como bien has dicho, tenía un restaurante, sí. Cierra el restaurante, tienes que salir a la calle y buscarte la vida, como aquel que dice, descansando en el Señor y Amén. Que Él te guiara a un trabajo, ¿no? Amén. Consigues un trabajo sí. y te bendice al Señor, incluso te hacen fijo, ¿no? Gloria a Dios. Es sorprendente porque no solamente te pasa eso, pasas una enfermedad además muy grave. Amén, así es. Y yo quiero que nos cuentes un poco qué has vivido en tu salud, en tu intimidad. Bueno, sí, eso, yo teniendo el restaurante tuve que ser intervenido, entré al quirófano, tenía 7 tumores en el estómago que se estaban expandiendo al colon, me tuvieron que abrir, cortar y quitar parte del estómago que estaba afectando ya el desplazamiento de ello y tuve una infección también donde se complicó la operación, me tuvieron que volver a abrir la herida, sacar de ahí
todo lo que había en el interior que se estaba putrefactando y eso fue algo muy duro para mí allí en el hospital porque allí lloré bastante en mi intimidad, en mi soledad. Y llorar no es malo cuando reconocemos ante los ojos de Dios de que, Señor, si todo esto tiene un propósito, yo quiero saber cuál es el propósito. Ver el negocio que mi esposa estaba tomando al pie del cañón, todo lo que tenía que llevar. Ella tenía que irse a veces en autobús a estar en el hospital a llevarme la comida porque yo no tomaba nada de allí, solo una sopita, que era lo que podía, ella me daba. Volver corriendo al trabajo, luego la niña al colegio, que no era fácil y yo soy el tutor de casa a la hora de llevar a mi familia porque ella ahora se está sacando el carnet y todo eso. Entonces yo eso también quería, el enemigo, aparte del problema de la enfermedad, tener ahí en mi mente, Señor, ayúdame con eso, yo te entrego mi esposa, te entrego mi hija, te entrego todo lo que yo estoy pasando aquí, ayúdame Señor, ayúdame. Y el Señor me fue fortaleciendo, salí y ha pasado un año después de la operación, Dani, y yo te digo la verdad, yo gracias a Dios, el quirófano, el cirujano me dice que estoy descartado del oncólogo, que no hay nada que se haya reproducido en mi interior. O sea que yo veo la mano de Dios con un poder sobrenatural obrando en mi vida. Dios lo ha permitido, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que Él haga a tiempo es para algo bueno. Entonces, pero tenemos que procesar, porque ahora tenemos gente que está en hospitales, se debaten entre un cáncer, entre una vida, entre una muerte. ¿Y tú cómo puedes llegar a un familiar en medio de una necesidad a fortalecerlo con la palabra? Porque muchas veces le puedes dar una palabra de aliento, pero el familiar te mira con una cara y te dice, vamos, ponte en mi lugar, aunque no te lo exprese, te lo quiere transmitir con su mirada, dice, ponte en mi lugar a ver si tú puedes aguantar lo que yo estoy pasando. Pero muchas veces va uno con ese corazón, con esa humillación, con esa sensibilidad que Dios te da para decirle, mire, yo he tenido problemas en los cuales no he entendido por qué he tenido que pasar por esos procesos, pero Dios tenía un plan para mí. Él me guardó, Él me fortaleció y aquí estoy dándole gracias a Él, glorificando su nombre y haciendo su voluntad porque somos de Él, vivimos para Él y nuestra vida es ajena a Él, somos deudores a Él porque Él nos ha escogido y nos ha rescatado para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él puede ofrecernos. Y cualquiera que te oiga y no conozca del Señor, se te ve agradecido, Siempre. incluso en las situaciones. Entiendo que dice el Señor que esa es su voluntad perfecta. Da gracias por todo. Amén. Es fuerte cuando... Aún en lo bueno y en lo malo. ¿Te das cuenta? Sí. Da gracias por todo. Qué fácil que es cuando recibe algo deseado, ¿verdad? Y qué fácil debería de ser cuando recibimos algo inesperado y desagradable. Así es. Dice, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para esto. Yo sé que tú has permitido esto. Amén. Y tú has permitido esto y de hecho ha transcurrido solamente un año y te veo con fuerza, te veo con ese brillo característico tuyo. Aleluya. Esa energía Gloria a Dios, siempre. Que nunca dejaste de tener, incluso cuando te invité al programa no llevabas relativamente mucho de que había salido ese proceso de esa enfermedad y podemos ver cómo el Señor te ha ido levantando. Amén. Porque los que creemos en el Señor sabemos que es el Señor. Es porque Él. dice el Señor que Él es celoso. No comparte su gloria. No comparte su gloria. Así y nosotros queremos que la gloria sea suya. Solo para Él. Entonces siempre decimos, la gloria es tuya, Señor. Amén. Amén. La fuerza es tuya, Señor. Así es. Mira que Moisés, todo lo que sabía, al conocimiento que él adquiría, pues si él puede ir delante del faraón y hacerlo en su propia inteligencia, en su propio conocimiento humano, entonces, ¿dónde está la gloria? ¿A quién se la damos? ¿Al hombre o a Dios? Pues Dios lo lleva 40 años y lo pasa a ese desierto, lo procesa. Cuando él desaprende y el chip le cambia y dice, ahora ve, y ahora él se niega a la voluntad y dice, Señor,
Si es que ahora es donde menos yo puedo ir porque desconozco, no tengo palabras para estar delante del faraón. Muchas veces cuando Dios ya procesa nuestra vida, no tenemos esa manera de decir, Señor, si es que dependo de ti. Y eso es lo que Él quiere, que dependamos Qué bueno. de Él. Y cuando dependemos de Él, es donde Él obra. Dice, Gloria a Dios. ahora ve, que vas bajo mi respaldo, vas bajo mi voluntad. Ve que el respaldo de Dios es ese. Cuando le dice Cristo a Pedro, ven por encima del mar. Y Él camina, Señor, sí, voy, sí, ven. Y Él va. O sea que cuando el Señor dice, ven, Él respalda. Pero cuando nosotros dudamos en algún momento de lo que Dios puede hacer cuando Él te llama, cuando te sientes respaldado, es donde Pedro se hunde, es donde Pedro se sumerge. ¿Por qué? Porque miró si verdaderamente era el Señor el que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Tú fíjate. Se capacitó en lo suyo. ¿Pero qué? El Señor ahí le dice, hey, ¿te has hundido? Dame la mano. Vuelve y lo saca. Esta semana he tenido yo una experiencia personal de salud. Yo estaba pasando, yo hice un movimiento extraño en el hospital, el suelo es de resina, se me quedó el pie y la rodilla, un dolor terrible, no podía ni andar. Y yo decía, Señor, madre mía, qué dolor, pero un dolor. Y me puse una rodillera y he estado llevando las semanas. Pero que acostado rabiaba, decía a mí, ora por mí porque me está doliendo interior, muchísimo. La dolor rodilla, interior. qué dolor, o sea, acostado me dolía, no me podía mover. Pero me ponía la rodillera y yo me iba a trabajar. Y bueno, Señor, tú sabes. Y el otro día, uno de esos días que oré y digo, Señor, por favor, necesito que cure mi rodilla, Señor. Estoy pasándolo muy mal, Señor, estoy pasándolo muy mal. Y cuando terminé la oración, ¿sabes de qué me di cuenta? De que había cierta incredulidad en mi oración, para mi vergüenza. Y tuve que decirle al Señor, mi oración inmediata fue, Señor, quita la incredulidad Amén. de mi vida y agranda mi fe y perdóname, Señor. Y en el nombre de Jesús quiero pedirte que me sane mi rodilla, que lo estoy pasando muy mal. Y sorprendentemente me la toqué, me hice un pequeño clock y A la gloria de Dios. Y es impresionante porque Bendito sea. no recuerdo el momento en el que me sanó inmediatamente, Sí, pero pasó algo y es que yo llevé la situación como normal y cuando me vine a dar cuenta al día siguiente yo no llevaba rodillera y estaba trabajando normal. Y me di cuenta cuando llego a casa y digo, a mí no te lo vas a... O sea, no te lo vas a creer, le dije, pero me ha pasado esto, he trabajado sin rodillera y ya desapareció el dolor, para la gloria de Dios. Y a veces tenemos que pedirle que quite nuestra incredulidad, amén. ¿verdad? Porque a veces dudamos, Amén. a veces caemos en religiosidades y hacemos oraciones, Señor, en el nombre de Jesús, sana mis rodillas, pero a veces No hay profundidad. no hay profundidad. Son palabras vacías. Sí, correcto. Y palabras vacías no llegan ni al techo. Pero qué bonito es sentirte hijo de Él y que Él te corrija y te dice, no lo estás orando bien. Así es. Para empezar pide que te quite la incredulidad, que te agrande tu fe y entonces intercede y ora. Amén. Y ahí es cuando el Señor hace el milagro, ¿no? Aleluya. Qué guapo. Para mí ha sido muy especial tenerte hoy aquí, Alexander. Dani, Es para mí siempre, un lujazo. sabes tú que estar en las cosas del Señor es siempre lo mejor. Ojalá Dios nos permitiera muchos días, mucho tiempo para poder establecer con profundidad lo que Él quiere transmitir allí a todos aquellos que nos escuchan, nos ven. Y nosotros, en primer lugar, ser primero esos pilares que Dios quiere fortalecer para que la edificación de su iglesia se lleve a cabo. Acordémonos que Él empezó con 12, y esos 12 que Él escogió, ninguno tenía una profesión,
ninguno, bueno, profesión de alto nivel, digámoslo Bueno, así. había empresarios, había algún médico, Médico, Juan, había sí. algún Cobrador de impuestos, Mateo, claro, Sí, eso sí. había nivel, Sí, Había nivel. bueno, también, Algún sí. maestro Habían de la ley. pescadores, San Pablo. Pero lo que más me choca de los elegidos, muchas veces es su currículum vitae. Fíjate, dice que el rey David era un hombre con el corazón semejante al de Dios. Amén. Y fue un hombre que cayó en adulterio y encima, para arreglarlo, asesina al marido. Habrías. Salomón, el hombre más sabio, fue un hombre mujeriego. mujeriego. Y abierto a los placeres El de la vida. otro era un cobrador de impuestos y además robaba a todo el que pillaba. Quiero decirte, me gustaría terminar con un versículo porque precisamente lo tengo aquí seleccionado. Aleluya. Y va, y es en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 17. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pensarán muchas veces que aquel no tiene derecho o ese sí tiene derecho, pero la realidad es que él tiene misericordia de quien él quiere. Amén. Y a quien él quiere endurece. Y es bonito sentirse privilegiado y ministrado diariamente por la palabra de Dios y ser corregido, ¿verdad? Amén. Entonces, yo, sin más, quiero que nos despidas con una oración y... Sí, Señor. Amado Dios, te damos gracias una vez más por permitir este tiempo en el cual tú nos has traído, por tu gracia, hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta mañana que todo lo que se ha impartido, testimonio, palabra, todo lo que se ha llevado a cabo a todos aquellos oídos que estuvieron prestos para escuchar tu voz, no la nuestra, Señor, porque solo somos un canal, un instrumento capacitado por ti para ser viable tu palabra. Es tu Espíritu el que nos redarguye, el que nos corrige, el que nos ayuda para poder dirigirnos a cada persona que tú pones en nuestro camino, Señor. Así como algún día nos hablaron a nosotros que había un camino, que había una verdad, que había una vida a la cual teníamos que afrontar. Pensábamos que era todo lo que el mundo nos ofrecía, riquezas, afanes, placeres, diversión, todo lo que está establecido en las mentes del hombre ahora actual. Pero hoy hemos conocido que hay una verdad y eres tú, Cristo Jesús. Hay un camino que eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Solo tú puedes guiarnos al Padre. Solo tú puedes interceder por cada uno de nosotros. Solo tú puedes hacer que el Padre nos vea delante de ti como limpios y puros, sin pecado. Solo tu sangre nos dio ese acceso a tu presencia para que podamos ser libres. Venció la muerte, la enfermedad en la cruz del Calvario y hoy declaramos en la sangre de Cristo de que todos aquellos que hayan podido recibir tu palabra puedan ser tocados, Señor, con una profundidad para que tú los atraigas con cuerdas de amor, para que tú cumplas el propósito en la vida tanto nuestro como de todos los que quieres traer y añadir a tu reino. Te damos gracias por este medio que tú has añadido a esta iglesia para poder impartir tu evangelio. Tu palabra dice que ir y llevar el evangelio a toda criatura del mundo, y esto es un medio para expandir tu palabra. Bendícelo y sigue tú siendo aquel al cual quieres llevarnos a cumplir ese propósito y hacer esa voluntad que tanto anhelamos. Nos despedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues como siempre, nada, os mandamos un besazo muy fuerte, os mandamos un fuerte abrazo y os bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta el siguiente programa.